una falla en su señal, una caída de tensión, o cuando nos llega un auto al taller, nos vamos al 80%. Bienvenidos a este primer video de este curso de mecánica. Mi nombre es Alejandro y bueno, vamos a estar viendo en este curso cómo trabaja un sistema de inyección, cómo diagnosticarlo. Vamos a ver inyección nafta, inyección diésel electrónica, no inyección diésel mecánica de las antiguas. Tengo un taller mecánico, así que las clases van a estar siendo variadas entre teorías y, bueno, casos reales que me estén llegando al taller. Vamos a ir mechando entre lo que voy explicando y los casos que vayan llegando al taller. También los voy a ir subiendo para que ustedes puedan ver cómo se llega a un diagnóstico y cómo se van haciendo distintas reparaciones. Vamos a empezar por ver cómo se compone un sistema de inyección electrónica. En este caso vamos a empezar por inyección naftera. Es importante saber cómo se compone y cómo trabaja un sistema al momento de hacer un diagnóstico para no ser confundidos por ahí por lo que dice el escáner. Después, en esta misma clase, vamos a empezar a ver interpretación de escáner básico. Pero bueno, vamos a empezar por cómo se compone. Todo va a empezar en un calculador, una unidad de control donde va a estar calculando qué cantidad de combustible y en qué momento mandar a tirar la chispa en cada cilindro. La unidad de control la vamos a encontrar en distintos diagramas como EQ, podemos encontrarla como UCE, como PCM y bueno, y también podemos encontrarla con distintas siglas. Todos van a hacer referencia a la unidad de control o algunos le llaman computadora. Va a ser la encargada de recolectar toda la información que le digan los sensores. Acá yo les anoté los sensores más comunes, los más básicos que vamos a estar encontrando en todos los sistemas. Y dependiendo de lo que le dicen los sensores, la unidad de control va a sacar sus cálculos y va a mandar a ejecutar acciones a los actuadores. Acá le dejo una lista. Ahora vamos a repasar uno por uno por qué están ahí. Vamos a empezar por sensor TPS. Este sensor lo vamos a encontrar en los sistemas de inyección más antiguos, donde la mariposa era comandada por un cable de acero que conectaba el pedal del acelerador a la mariposa. Y la mariposa era comandada por el movimiento del cable de acero, dependiendo de cuánto aceleremos nosotros. En el mismo cuerpo de la mariposa, en el mismo eje de la mariposa, vamos a estar encontrando un sensor TPS que le va a informar a la unidad de control en qué posición está la mariposa y ahí la unidad de control va a saber cuánto está demandando el conductor en respecto a aceleración o desaceleración, qué es lo que está queriendo hacer el conductor. Ese es el sensor TPS. Después, en sistemas más modernos, vamos a tener un pedal de acelerador electrónico, donde ya no vamos a encontrar ese cable de acero y únicamente vamos a tener un pedal con un sensor que le va a estar informando a la unidad de control qué cantidad tiene que acelerar o desacelerar. Dentro del pedal vamos a encontrar dos TPS, TPS1, TPS2. Después lo vamos a ver en detalle. Todos los sensores y todos los actuadores vamos a ver con el correr de las clases en detalle cómo trabajan y cómo diagnosticarlos. Bueno, pedal electrónico vamos a tener dos TPS adentro del propio pedal. Continuamos. Vamos a tener un sensor de temperatura de agua, cual le va a estar informando a la unidad de control la temperatura del motor. Si el motor está frío, si el motor está caliente, va a estar necesitando ese dato para calcular qué cantidad de combustible inyectar en el motor. Por ejemplo, si tenemos un motor frío, antiguamente en los autos con carburador había una palanquita que se llamaba cebador para hacer que en el motor ingrese mucha más nafta que aire. Esa nafta además la va a estar calculando
la unidad de control dependiendo la temperatura de agua. También tenemos temperatura de aire, que bueno, básicamente, como dice, le va a estar informando la temperatura del aire para que la unidad de control saque un cálculo de la densidad del aire de ese momento. La densidad del aire no es igual a 40 grados que a 0 grados. Entonces necesita saber la densidad del aire para sacar lo más preciso posible el cálculo. Otro sensor, vamos a tener sensor de oxígeno 1 y sensor de oxígeno 2. Este sensor va a ser el encargado de informarle a la unidad de control que todos sus cálculos están bien o están mal. Se va a situar en el caño de escape y va a estar sensando, leyendo la calidad de combustión. Si tiene mucha nafta, poca nafta, y le va a estar indicando constantemente a la unidad de control cómo está la combustión. Si la combustión está rica, la unidad de control va a entender que tiene que bajar el nivel de nafta, y por el contrario, si le indica que la mezcla está pobre, que tiene que aportar un poquito más de nafta. Ese va a ser el sensor 1. Y el sensor 2 está situado únicamente para ver la eficacia del catalizador. El sensor 1 está antes del catalizador y el sensor 2 está después del catalizador, únicamente para ver que el catalizador esté cumpliendo con su función. Pasamos al sensor MAP, es el encargado de estar monitoreando la presión absoluta en el colector de admisión. ¿Qué cantidad de presión hay? Puede ser presión negativa, en el caso de un motor aspirado. Puede ser presión positiva en el caso de un motor turbocargado. Dependiendo de la presión, también va a estar haciendo sus cálculos. Sería como el vacuómetro, un vacuómetro electrónico que le indique a la unidad de control qué hacer. Sensor MAF es un sensor ubicado en el ingreso de la admisión entre el filtro de aire y la mariposa, y le va a estar indicando la masa de aire, el volumen de aire que está ingresando al motor. Sensor de detonación lo vamos a estar encontrando siempre ubicado en el bloc de motor, abulonado al bloc de motor o enroscado en el bloc de motor, y básicamente va a estar escuchando cada detonación de los cilindros, haciéndole saber a la unidad de control que la detonación fue efectuada y en qué tiempo fue efectuada. Si por ejemplo tuviésemos una detonación por preencendido o pistoneo, como lo conozcan, la unidad de control eso lo va a estar sabiendo mediante el sensor de detonación. También va a estar sabiendo si mandó la chispa al cilindro, por ejemplo, 3, y el cilindro 3 no hubo detonación. También lo va a estar sabiendo mediante lo que le informe el sensor de detonación. Después tenemos inmovilizador. Es el que le va a indicar que la llave es la correcta. Es una cuestión de seguridad antirrobo, digamos, que les da el ok a la unidad de control para decir, bueno, sí, la llave es la correcta, arranquemos. Sensor CKP, para mí el sensor más importante de todos. Es el encargado de indicarle a la unidad de control dónde está situado el giro del cigüeñal y la velocidad del mismo. O sea, le va a estar indicando las revoluciones por minuto y además, vuelta a vuelta, le va a estar corroborando a la unidad de control en qué posición exacta está. Así, la unidad de control va a poder calcular si está en el punto muerto superior del 1 o en el punto muerto superior del 2, o 20 grados de avance o 30 grados de avance. Bueno, va a saber la unidad de control exactamente dónde se sitúa el giro del cigüeñal. Sensor o sensores CMP. Es parecido al CKP, pero nos situamos en los árboles de leva. Con estos sensores, la unidad de control va a estar sabiendo en qué fase está. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros vamos a tener el cilindro 1 y 4 arriba,
y el CKP le va a estar, el CMP les va a estar indicando si el 1 o el 4 está en fase de compresión o en fase de escape. Vamos a encontrarlos en algunos motores sí, en otros no. En algunos tienen en una rueda de levas, en otros tienen en dos. Bueno, va a depender de la configuración del motor. Y después tenemos otro grupo de sensores que nos sirve más que nada en lo finito, en la conducción, hacer más fácil la conducción. Por ejemplo, el sensor del aire acondicionado y el sensor de la dirección hidráulica le van a estar enviando la señal de que en ese momento están encendidos, por lo cual les van a estar demandando al motor una cierta carga. Para que la unidad de control vea, porque va a ver que hay un cierto cambio, porque el motor tiene que girar haciendo más fuerza, va a necesitar más carga, pero va a interpretar que está todo bien, que es por el aire acondicionado o la dirección hidráulica, y va a efectuar las correcciones necesarias para compensar esa carga que está provocando por el aire acondicionado, por ejemplo. Después tenemos sensor de freno y sensor de embrague. Lo mismo, prácticamente lo mismo, o sea, es para que la unidad de control interprete, sepa qué es lo que está haciendo el conductor. Si apretó el embrague, probablemente sea porque va a pasar el cambio. Si el vehículo está detenido, que ahí va a entrar en juego el sensor de velocidad. Si la velocidad del auto es 0 y aprieta el embrague, ya la computadora va a saber que probablemente vamos a poner un cambio. Hay autos que incluso al apretar el embrague ya empiezan a levantar las revoluciones y, por ejemplo, estamos en una marcha mínima de 750 RPM y al apretar el embrague ya se acelera a 900, preparándose y anticipándose a que el auto empiece a moverse. Y me había pasado por alto justamente eso, el sensor de velocidad, para que la unidad de control sepa si el auto está detenido, si el auto está en movimiento, y entre un cálculo del sensor CKP con indicándole las revoluciones por minuto del motor, más la velocidad, la unidad de control va a hacer sus cálculos para saber si estamos en primera marcha, segunda marcha, tercera, en qué condición está, y dependiendo de la aceleración que le estemos enviando, va a estar calculando qué tipo de mapa de inyección, o sea, qué tipo de tiempo de inyección y de avance va a enviarle al motor, dependiendo la condición que le estemos indicando con todos esos sensores. Pasamos a la línea de actuadores. Dependiendo de todo lo que vio ahí, la unidad de control va a hacer un cálculo para mandar a abrir los inyectores de nafta en X cantidad de milisegundos para, bueno, que el combustible ingrese por la admisión. Lo mismo va a hacer con las bobinas, dependiendo las RPM, las condiciones que tenga el motor, va a mandar en su tiempo la chispa comandando las bobinas. Válvula jack o conocida como paso a paso. Esta la vamos a encontrar en los sistemas antiguos que trabajaban con un cable de acelerador, que va a ser la encargada de regular el aire en el momento de marcha mínima o ralentí. Va a ser la encargada de, si necesita acelerar un poquito más o un poquito menos el motor, de abrir o cerrar, dejando ingresar más aire o menos aire al motor. En su momento, una válvula bastante nombrada. Cualquier problemita que tenía el auto con la regulación, enseguida iban y cambiaban el paso a paso, y bueno, muchísimas veces no era necesario. Seguimos por mariposa electrónica. Acá nos vamos a encontrar con un artefacto que va a ser actuador y sensor al mismo tiempo, porque dentro de ella vamos a tener un motor para abrir o cerrar la mariposa, la moneda o medalla, o como mejor la conozcan, para que entre más o menos aire al motor.
En este caso, la válvula IAC se va a cancelar porque el aire siempre va a ser comandado por la mariposa. Si necesita acelerarse más o menos en marcha mínima, lo va a estar haciendo con la mariposa. Dentro de la misma mariposa vamos a tener, igual que en el pedal, dos TPS, TPS1 y TPS2, para corroborarle a la unidad de control la posición donde está la mariposa. ¿Por qué tenemos dos TPS en cada uno de ellos? Porque es crítico para la unidad de control saber que realmente lo que está leyendo es lo que nosotros le mandamos a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos un problema en uno de los TPS, podría llegar, supongamos que tiene un solo TPS, ¿no? Estamos trabajando con un solo TPS. Y ese TPS tuviese un problema o un cortocircuito en la instalación, y nosotros, de repente, el auto se aceleraría a fondo, cuando nosotros no lo estamos esperando ni lo estamos demandando. Sería causal de un accidente, o sería causal de una rotura. El auto se acelera, porque el conductor no sabe qué hacer, lo deja que se acelere, entonces le agregan otro TPS. Ambos trabajan igual, un TPS es ascendente y el otro es descendente. Si viéramos los voltajes gráficamente, digamos, un TPS va a tener el voltaje a medida que acelera, va a ser descendente, por ejemplo, de 4 volt a 0.8, y el otro TPS va a ir de 0.8 a 4 volt, mientras uno baja, el otro sube. Y de esa manera la unidad de control va a estar segura de que lo que está pasando es lo que nosotros queremos. En el caso de que un TPS, por ejemplo, tenga una falla en su señal, una caída de tensión o algo por el estilo, la unidad de control se va a basar en el otro TPS, lo va a interpretar como falla y nos va a mandar a prender el check engine para avisar de que hay un defecto, una anomalía. Nos va a generar un código de error. Bueno, seguimos con la válvula canister. La válvula canister es la encargada de controlar el venteo de los gases del tanque de nafta. Antiguamente el combustible genera sus propios gases en el movimiento y todos esos gases eran venteados a la atmósfera. Bueno, ya desde hace unos cuantos años, desde que empezaron con los sistemas de inyección, esos gases son controlados mediante la válvula canister, pasando por un filtro de carbón activo, y esos gases se introducen a la admisión de motor para así ser combustionados y liberados por el caño de escape, pasando por el catalizador y todo el tratamiento. Tenemos calentadores de sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno es más o menos como los que yo les decía en la mariposa, que es un artefacto que es sensor y actuador en el mismo repuesto, en el mismo artefacto. Los sensores de oxígeno necesitan llegar a una cierta temperatura. Cuando veamos específicamente sensores de oxígeno, vamos a ver todo esto en detalle, cómo probarlos, los voltajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, necesitan llegar a una cierta temperatura para tener una lectura correcta. Cuanto más rápido lleguen a esa temperatura, más rápido la unidad de control va a empezar a atenderla. Cuando está fría, no la atiende porque el voltaje que da es ilógico. Entonces, en el momento de arranque, la computadora manda unas señales predeterminadas, y en cuanto el sensor de oxígeno está caliente y está listo, ahí empieza a trabajar en lazo cerrado, se llama, haciendo todos los cálculos y empezando a calcular la nafta dependiendo de lo que les diga el sensor de oxígeno, si está bien, está mal, hay que agregar o hay que quitar. Solenoide de Wastegate es la válvula que nos va a controlar la presión del turbo. También va a ser comandada por la unidad de control, dependiendo qué presión de turbo la unidad de control necesite o crea necesario, va a mandar a abrir o a cerrar esa válvula para tener mayor o menor
presión del turbo. Otro actuador súper importante, sin él no existe nada, no hay nada, es la bomba de combustible. En algunos sistemas, la unidad de control lo único que va a hacer es enviar una señal para que se encienda la bomba. Nada más. Y en otros, un poco más complejos, va a estar regulando la presión, mandando una señal PWM, ya la veremos más adelante, y con esa señal lograr prender la bomba de combustible en la capacidad que la unidad de control crea necesaria. En ese caso, en el sector de sensores, vamos a tener un sensor más que va a ser de presión de combustible, el cual le va a estar indicando qué presión está para mandar más o menos ciclo de trabajo a la bomba de combustible para así mantener una presión estable. Por ejemplo, si el auto está en baja carga, tal vez baje la presión de combustible y en una exigencia mande a subir la presión de combustible, siempre trabajando en conjunto con la presión, el sensor de presión, y enviando una señal a la bomba de combustible. BBT o solenoides. Bueno, los solenoides de las BBT son los encargados de mandar a variar los árboles de leva, avanzar y o atrasar los árboles de leva dependiendo de la condición que la unidad de control crea necesaria, que el fabricante le haya cargado en su mapa de inyección cuándo avanzar y cuándo atrasar los árboles de leva en caso de que tengan que el motor esté equipado con este sistema. Eso lo va a estar monitoreando constantemente con los sensores CMP. Bien, entonces ya tenemos un panorama de cómo se compone y qué es lo que hace cada una de sus cosas, cada uno de sus componentes. Ahora, lo que tenemos que saber es que las unidades de control están programadas para cumplir con distintas estrategias. Si todo va bien, su principal objetivo va a ser, obviamente, mantener el motor funcionando, contaminando lo menos posible. Va a hacer todos los cálculos en base a eso, dependiendo de qué es lo que demanda el conductor, cumplir con lo que el conductor demanda, contaminando lo menor posible el medio ambiente. Ahora, si algo no va bien, va a cambiar de estrategia y va a intentar mantener el motor en funcionamiento. ¿Para qué? Para que no nos quedemos tirados, para que el motor no se nos apague en la mitad de la autopista por cualquier señal incorrecta o errónea. Va a intentar seguir funcionando. Y tenemos otra estrategia más que va a ser proteger el motor, proteger la parte mecánica del motor. Siempre intentando contaminar lo menos posible. En algunos casos le es posible y en otros casos no. Hablemos un poco de estrategias. Bueno, si todo va bien, va a funcionar como yo les expliqué. Va a leer y va a calcular y dependiendo de lo que el sensor de oxígeno le diga, va a determinar si las cosas están bien o no están bien. Ahora, supongamos que tenemos pérdida en la señal del TPS. Bueno, la unidad de control va a perder la señal de saber cuánto estamos acelerando. Va a cambiar su estrategia y para tratar de mantener el motor en marcha, se va a estar guiando por el sensor MAP, por el sensor de presión de colector. Si la presión, el vacío que tenemos adentro del colector, la presión negativa o como quieran llamarle, sube, interpreta que la mariposa se abrió, entonces interpreta que estamos acelerando.
Y si la presión baja, interpreta que estamos desacelerando. Y va a intentar hacer los cálculos sin su señal de TPS. ¿Va a andar mal? Sí, va a andar mal, pero va a estar intentándolo, depende de lo que le diga el MAP y depende de lo que le diga el sensor de oxígeno, va a estar tratando de hacer lo mejorcito que pueda para que el motor siga en funcionamiento. Cambiamos de caso y, por ejemplo, el sensor de detonación le empieza a indicar en reiteradas veces que el cilindro 2 no está detonando. No está detonando. Bueno, va a intentar primero enviar un poquito más de carga a la bobina del cilindro 2 en caso de que tengamos bobinas individuales. En caso de no lograr nada, lo que va a hacer es apagar el inyector número 2. Va a cortar la señal del inyector número 2. ¿Para qué? Para que ese cilindro que no está detonando, vaya a saber por qué. Puede ser por problemas eléctricos, puede ser por problemas de inyector, puede ser por problemas de válvula, puede ser por problema de pistón, no lo sabe. Sabe que no funciona el cilindro 2, va a estar cortando la inyección en ese cilindro. No en todos los módulos, pero actualmente sí, casi en todos los módulos ya tienen ese tipo de estrategia. ¿Para qué? Para que el inyector número 2 no esté dosificando de combustible en ese cilindro que no está funcionando. Y si no está funcionando, ese combustible va a estar saliendo sin combustionar al sistema de escape, llegando así al catalizador y posteriormente a la atmósfera. Entonces, vamos a tener varios problemas. Primero, el cilindro va a estar trabajando como lo que normalmente en la jerga de taller se le dice cilindro lavado, o sea, el combustible se empieza a acumular dentro de la cámara de combustión y empieza a limpiar toda la película de aceite que tiene el cilindro, haciendo así que sea un desastre. Eso, manteniéndolo en una distancia larga de funcionamiento, puede provocar que ese pistón se funda o, en el mejorcito de los casos, acelera el desgaste. Luego pasa lo que les digo. Ese combustible termina en el catalizador, deteriorando el catalizador y por último saliendo a la atmósfera contaminando. Otro caso crítico en cambio de estrategia es cuando el sensor de oxígeno le está diciendo pavadas a la unidad de control o no está respondiendo a los estímulos que la unidad de control manda hacer. Por ejemplo, si el sensor de oxígeno tiene un voltaje y la unidad de control manda a incrementar el combustible, el sensor de oxígeno debería reaccionar a ese estímulo. Al no reaccionar, la unidad de control va a interpretar que el sensor de oxígeno no está respondiendo, la señal no es plausible y va a dejar de atenderlo, va a dejar de escucharlo. En ese caso, va a empezar a trabajar en lo que se le dice lazo abierto o open loop. Ahora lo vamos a ver cuando estemos en la sección de escáner. Open loop o closed loop, lazo cerrado, ¿qué quiere decir? Que está constantemente leyendo y depende de lo que lee, es lo que manda a ejecutar, vuelve a leer, vuelve a mandar y así es un lazo cerrado. Cuando no puede interpretar lo que le dice el sensor de oxígeno, pasa a trabajar en lazo abierto, dejando de atender un poco lo que les dice el sensor de oxígeno y basándose en una tabla fija, en un mapa fijo, dependiendo de lo que le digan el resto de los sensores. Otro caso que se me ocurre para que más o menos tengan idea de todas las estrategias y todas las condiciones y todas las opciones que pueden llegar a pasar y que la unidad de control ya está preparada y está programada para poder manejar todas estas situaciones. Supongamos que perdemos la señal de temperatura de agua. La unidad de control no va a saber qué está haciendo la temperatura, por ende va a entrar en un sistema de emergencia, en el cual vamos a agregar en la lista de actuadores, que me olvidé de poner, electroventilador, y ante la duda de no saber qué es lo que está haciendo la temperatura del motor, va a mandar a prender el electroventilador, por las dudas.
Mejor prevenir que curar. Esa estrategia es la que yo les digo que toma la unidad de control para proteger la parte mecánica del motor y no hacer que el motor se detenga, dejándonos tirados en cualquier parte por un problema en la instalación eléctrica o en el propio sensor de temperatura. Así va a ir teniendo distintas estrategias como para tratar de hacer lo que les decía al principio. Primero tratar de que todo funcione bien, contaminando lo menos posible. Después tratar de que el motor siga funcionando sin que se rompa la parte mecánica. Incluso les digo más, hay motores, algunos sí y algunos no. Hay motores que perdemos la señal del CKP y solamente con la señal del CMP es capaz de hacer que el motor funcione. Va a funcionar bastante feo, va a tardar en arrancar, pero con la señal de CMP va a lograr que funcione. Hay otros que no. Directamente, si no hay CKP, no hay nada. No arranca y chao, directos al taller. Otra cosa que me parece que es un buen momento para explicarles es que casi todos los actuadores van a estar siendo monitoreados por un sensor para indicarle a la unidad de control que la acción que mandó a hacer fue hecha. Por ejemplo, las bobinas van a ser monitoreadas por el sensor de detonación. En algunos casos más modernos, las propias bobinas tienen un sensor incorporado para tener un feedback, una devolución a la unidad de control, de decirle, me mandaste a hacer esta tarea, la hice. Pero normalmente va a ser por el sensor de detonación y también lo va a estar viendo en la velocidad del giro del cigüeñal mediante el CKP. Un cilindro que falla es un cilindro que hace que el motor pierda esa velocidad que tiene que ir teniendo constante en su ciclo de la cantidad de cilindros que tenga, ¿no? Bueno, un cilindro que falla va a hacer que gire en ese momento un poco más lento y después cuando agarran los otros cilindros va a volver a tener su giro. Entre esos va a determinar que X bobina o X cilindro no está funcionando. Puede haber alguna confusión porque la unidad de control no sabe, en el caso de, por ejemplo, exceso de combustible, no sabe si en realidad es provocado por el inyector o por una válvula, pero lo va a suponer y nos va a generar un código de error. Por eso es importante saber cómo funciona para poder tener un criterio a la hora de ver un código de error en el escáner y no ir directo a cambiar el componente, porque muchas veces, pero muchísimas veces, el código de error hace referencia a algún sensor o algún actuador y no tiene ningún problema. Digo que casi todos los actuadores tienen un sensor que monitorea qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque las bombas de combustible, por ejemplo, en los sistemas donde la unidad de control manda solamente a prender o apagar, lo único que hace es enviar una señal a un relay para que el relay active la bomba de combustible. Solo tiene dos condiciones: encendida o apagada. En ese caso, la presión de combustible va a ser regulada mecánicamente mediante un diafragma, a veces situado en la rampa de inyectores, a veces situado dentro del mismo tanque de combustible, y con ese diafragma regulado va a estar controlando la presión. En ese caso, ese actuador no va a tener ningún sensor que monitoree qué es lo que hace. En el caso que yo les dije que la bomba de combustible es comandada por ciclo, por porcentaje de funcionamiento, en ese caso sí vamos a tener el sensor de presión de combustible para estar monitoreando cómo está trabajando. E incluso, mediante el escáner, vamos a estar pudiendo ver qué tanto desgaste tiene la bomba de combustible mediante el ciclo de trabajo. Vamos a tener algunos valores que nos van a indicar cuánto porcentaje estamos enviando para mantener la bomba funcionando. Por ejemplo, una bomba en buenas condiciones podemos tener, por decirles un número, porque cada sistema
cambia y cada bomba cambia. Pero, por ejemplo, podemos tener, para mantener el auto en ralenti, un ciclo de trabajo de un 20%. Bueno, si la unidad de control ve que para mantener el auto en ralenti necesitamos un 60 o un 70% de ciclo de trabajo, o sea, que la bomba esté al 70% de su capacidad máxima, nos va a estar generando probablemente un código de error, o lo vamos a estar pudiendo ver nosotros en el escáner y así determinar el estado de la bomba de combustible. Así mismo, con esa tarea, por ejemplo, vamos a poder ver cuando estemos viendo inyección de nafta, inyección directa, como por ejemplo en los motores THP. Así mismo podemos ver cómo está el estado de la bomba mecánica de alta presión mediante el ciclo de trabajo. Cuánto le está demandando abrir la unidad de control, cuánto le está demandando abrir la válvula reguladora de presión, y así podemos ver cómo está la bomba de alta, incluso siendo mecánica. Un dato que me olvidé de nombrarles recién, pero bueno, se los nombro ahora de manera rápida, es que los sensores y los actuadores, vamos a encontrar una diferencia en el voltaje. Todo el grupo de sensores va a ser alimentado por un voltaje de 5 volt que va a estar regulado por la unidad de control. La unidad de control va a enviar 5 volt a los sensores y los actuadores van a estar alimentados normalmente por 12 volt o voltaje de batería. Voltaje de batería digo porque, por ejemplo, el motor en marcha va a tener un voltaje cercano a los 14 volt. Pero bueno, los actuadores van a estar alimentados con voltaje de batería por fuera de la unidad de control. Este voltaje generalmente no va a venir de la unidad de control, sino que va a venir de la fusilera o de un relay o de un agente externo a la unidad de control. La unidad de control lo que va a estar mandando para comandar los actuadores va a ser una señal de negativo pulsante, como por ejemplo en los inyectores, va a mandar negativo por pulsos para abrir o cerrar, enviar para que abran, pulso negativo, y cuando lo corta, cierre. O en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando recién de la bomba de nafta, va a mandar la señal PWM, que es una señal de onda cuadrada, que ya la veremos también más adelante en profundidad, porque con esta señal nos vamos a topar muchísimas veces a la hora de probar distintos actuadores. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la interpretación de los valores del escáner. Uno, al momento de hacer un diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es enchufar el escáner y ver los códigos de error que nos tira el sistema. Muchas veces nos va a pasar que directamente no tenemos código de error, pero el motor está funcionando mal. Muchas otras veces nos va a estar dando una lista así de códigos de error, que no vamos a saber cuál de toda esa lista es. Vamos a tener que ir interpretando y aplicando la lógica para saber cuál puede ser de todos esos códigos de error el causante, y el resto pueden llegar a ser consecuencias de la falla. Pero bueno, vamos a empezar por lo más básico. Después de leer los códigos de error, vamos a pegarnos una vuelta por una parte en los escáneres que podemos encontrar como lectura de datos en vivo, donde vamos a estar leyendo los distintos estados de distintos sensores y qué estrategia está tomando la unidad de control. En este caso yo les puse solamente 9 ítems, que son los 9 ítems que yo más me fijo apenas entro en el sistema. Son los primeros 9 que son los que más o menos te va a estar indicando para dónde empezar a buscar. Con esto no les quiero decir que solo con esto van a hacer cualquier diagnóstico, no. Con esto les quiero decir que la inmensa mayoría de las veces
Con estos 9 uno ya puede llegar a interpretar en qué condición está el motor y para dónde apuntar la vista. A veces, como le digo, una inmensa cantidad de veces funciona y a veces no. Y hay que seguir buscando y buscando. Pero bueno, para empezar a interpretar lectura de escáner me parece perfecto. Antes que nada, hablemos de OBD2. OBD2 hace referencia a un protocolo que, digamos, como que hizo universal el sistema de escaneo de motor. Con un escáner OBD2 vamos a poder ingresar en casi todos los vehículos, en casi todos los motores. No vamos a entrar en otros módulos que no sean motores. Un escáner OBD2, por ejemplo, son este tipo de escáner, baratos, simples. Yo lo uso mucho. Hay gente que dice que no sirven para nada. Yo los uso muchísimo. ¿Por qué? Porque son rapidísimos. Para el diagnóstico rápido son muy, muy útiles. Yo los uso un montón. También incluso los uso para, por ejemplo, monitorear la temperatura del motor cuando se hace una intervención y el tablero no tiene reloj de temperatura. Le pongo el escáner y los monitoreo por ahí. Es un escáner que es muy barato y en mi caso los uso muchísimo. Bueno, en los sistemas de OBD2 vamos a encontrar este ítem, Fuel Sys. Acá vamos a entrar y vamos a encontrar 3 posibles condiciones. Open Loop, Closed Loop, Open Loop Drive. Open Loop, hace un rato les decía que era cuando la unidad de control deja de escuchar el sensor de oxígeno y empieza a funcionar mediante a unas tablas, unos mapas fijos, precargados por el fabricante. Si todo el resto del motor está bien de válvulas, está bien de todos lados, con esas tablas fijas el motor va a ser capaz de funcionar bastante correcto. No va a saber si está contaminando o no, pero el funcionamiento, como para llegar del punto A al punto B, va a ser el correcto, como para que nosotros pudiéramos ir a un taller o completar el viaje o lo que sea. Eso es Open Loop, lazo abierto. Closed Loop es lazo cerrado, que es cuando todo está bien. Cuando nosotros entramos a leer un sistema y vemos que está en closed loop, vamos a estar interpretando que la unidad de control ve que todo está bien. Esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando las fallas son esporádicas. Cuando nos llega un auto al taller y nos dice que ahora funciona bien, pero que ayer a la tarde, volviendo del trabajo, tuvo una falla. Bueno, nosotros entramos al sistema y vemos closed loop, nos aseguramos que en ese momento no hay ninguna falla en la lectura de sensores. Y después tenemos Open Loop Drive, que va a ser momentáneo cuando el sistema está trabajando en lazo cerrado y, por ejemplo, nosotros pisamos el acelerador a fondo. En ese momento se va a pasar a lazo abierto en demanda, digamos, porque el conductor lo está demandando. Va a dejar por ese instante, va a dejar de atender lo que le digan los sensores de oxígeno y solo se va a centrar en hacer que toda la potencia esté disponible. Bien, vamos a RPM, el cual, digamos, vamos a estar viendo el sensor CKP. Este valor lo vamos a estar viendo en primer momento cuando tenemos un motor que no enciende. Nos llega un auto del taller sin encender. Le damos a la llave, el motor de arranque gira, 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 gira. El motor no enciende. Vamos a ir a ver RPM. Si tenemos RPM, vamos por lo siguiente.
Vamos a ver bomba de combustible, vamos a ver positivo de bobinas, positivo de inyectores, pero primero que nada vamos a ver RPM. Si el sensor CKP no está funcionando porque está roto, porque está desconectado, porque un cable se cortó, vamos a tener un valor de 0. Y por más que le demos arranque, que lo empujemos, que lo remolquemos de acá hasta la China, no va a arrancar. Un valor lógico de RPM en el momento de arranque, con una batería en un estado óptimo, va a estar oscilando entre las 200 y 300 RPM aproximadamente. Esto en el momento de darle arranque. Si vemos que cuando le damos arranque tenemos ese valor, estamos bien. También podemos elegir ver estos valores en modo numérico y en modo gráfico, el cual va a ser tipo como la lectura de un osciloscopio. Y por ejemplo, en el momento de arranque vamos a ver modo gráfico una línea más o menos así, que va a estar oscilando entre, no sé, por decirles 210 RPM y 240 RPM, porque en cada compresión de motor va a tener un esfuerzo, lo cual va a hacer que el giro del motor sea desparejo. Digamos, cuando uno le da arranque a un motor y escucha el ña, 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 es cada uno de estos picos, ña, ña, ña. ¿Sí? Lo pueden usar para hacer memes si tienen el audio ese. Pero lo que más me interesa es que les quede claro y que interpreten lo que les quiero decir. Si en la señal gráfica, por ejemplo, nosotros viéramos esto, esto y esto, vamos a estar viendo lo que en numérico no vamos a ver. ¿Por qué? Porque los numéricos, los datos numéricos, no son completamente en vivo, son lentos. Se actualizan cada, por decirles, un segundo o 0.8 segundos. No están constantemente. Y a veces esto pasa en un milisegundo. Tenemos una simple falla en la señal. Que, por ejemplo, podríamos estar viendo si esta falla es cíclica, se repite y se repite y se repite, podríamos estar interpretando que tenemos un problema en la rueda fónica, donde vamos a estar, el CKP va a estar monitoreando mediante dientes, va a estar monitoreando la posición del cigüeñal. Si esa rueda tuviese un golpe, lo cual provoca un faltante, o hay ruedas fónicas que son magnéticas y a veces se salta un pedacito de ese plástico magnético, vamos a tener esta lectura. Por lo cual el motor no va a encender, porque si la unidad de control no está completamente segura de en qué posición está el cigüeñal, no lo va a mandar a encender a menos que tenga la estrategia que yo les explicaba del CMP. Pasamos al sensor MAP. Sensor MAP va a ser el vacuómetro electrónico del motor. Contando que tenemos un motor en temperatura de trabajo, más o menos entre 95 y 100 grados de temperatura, tenemos que tener en momento de ralenti, marcha mínima, un valor aproximado a los 300 kPa, 350 kPa. Tiene que andar rondando por ahí. Ya pasando los 400 para arriba, ya estamos viendo algún tipo de problema. Si el motor está frío, sí, vamos a tener una lectura por ahí de 400 kPa. Pero con el motor caliente y regulando, tenemos que tener 350 aproximadamente. A lo que voy, si por ejemplo entramos en los datos en vivo y vemos que, por más que esté en lazo cerrado, a veces está en lazo cerrado y tenemos el MAP en 500 o en 600 kPa, lo cual nos está hablando que hay muy poco vacío dentro del colector. Generalmente esto nos va a estar provocando que nos envíe demasiada nafta en la combustión.
¿Por dónde puede llegar a estar viniendo estos 500 o estos 600 kPa? Bueno, un motor fuera de punto no va a tener un buen vacío. Un motor con mal estado en las válvulas. Un motor que tiene poca luz de válvula, que están mal reguladas las válvulas. Un motor donde esté chupando aire en las juntas de la admisión o en los O-rings de los inyectores. Va a estar perdiendo vacío y le va a estar siendo dificultoso lograr este valor. Normalmente, un motor a unas 2000 RPM va a estar bajando este valor a 280, 260 kPa. Pero al momento de volver al ralenti y se nos vuelve a subir a 500, bueno, ya sabemos por dónde ir a buscar el problema. Chupadas de aire, válvulas en mal estado o algún problema de los que les nombré recién. Por eso es importante que aprendamos a leer los datos de tiempo en vivo, porque muchas veces tenemos estos valores y no tenemos ni lazo abierto ni tenemos código de error. Tenemos un auto que funciona feo y no hay código de error y el lazo cerrado y todo está bien y todo está mal en realidad. Bueno, sensor de oxígeno. Sensor de oxígeno 1 va a ser el encargado de ver que la combustión sea lo más estequiométrica posible, o más precisa posible, lo menos contaminante posible. El valor gráfico, como yo les mostraba acá, el valor gráfico de esto es cíclico y lo vamos a ver similar a esta línea. Va a estar, si todo está bien, va a estar ciclando entre 750 milivolt y 120 milivolt aproximadamente. Esos son los valores de un sensor de oxígeno que está ciclando bien. Si por ejemplo estaríamos leyendo un ciclo entre 900 y 500 milivolt, estamos viendo que el sensor está leyendo una mezcla rica, que podría ser provocada por un inyector en mal estado que esté inyectando más de lo que la unidad de control supone, o podría llegar a ser porque uno de los cilindros no está combustionando el combustible de manera correcta. También puede llegar a ser por lo que yo les decía recién, una válvula o algo mecánico que queda fuera de lo que la unidad de control puede llegar a controlar. Por el contrario, si tuviésemos una lectura de 120 milivolt y 400 milivolt, estamos ante una mezcla pobre, poco combustible. También nos podemos encontrar con la condición de que el voltaje del sensor, en vez de ser cíclico, es estable o que cicla muy poquito. Bueno, ese voltaje que uno va a ver estable, así, planchado, nos va a estar hablando de un problema en el sensor o un problema en la respuesta de lo que la unidad de control manda hacer, porque este ciclo es porque la unidad de control todo el tiempo está aportando y quitando mezcla para asegurarse de mantenerse en un cálculo constantemente controlado. ¿Sí? Quédense tranquilos si hay algo que no comprenden de esto, que después cuando estemos viendo sensores de oxígeno, ahí les va a quedar completamente claro. De todas maneras, para empezar a leer el escáner, yo creo que con esto van a tener una idea. Sensor de oxígeno 2, en este sí vamos a tener que tener un voltaje más estable, cercano a los 450 milivolt, si el catalizador está correctamente. Si tenemos una señal estable cercana a 0, quiere decir que el sensor está mal,
y si estamos teniendo una señal cíclica muy similar a la del sensor 1, quiere decir que el catalizador no está cumpliendo con su función o no está. Short shift o long shift. También lo podemos encontrar como correcciones a corto plazo o correcciones a largo plazo. Ahora vamos a hablar sobre esto, pero cuanto más cercano a 0% estén, mejor va a ser el resultado. Por ejemplo, nosotros hacemos una reparación en un vehículo, lo escaneamos y vemos que está cerca del 0, listo, ya sabemos que está todo bien. Y en el corto plazo vamos a tener un valor en un motor que está bien, podemos tener un valor oscilando entre menos 3% y un 6%. Constantemente también va a estar cambiando, ciclando y va a estar moviéndose ahí, entre un menos 3 y un 6. O un menos 4, menos 5 y un 6. Pero bueno, cercanos a esos valores. Otro valor que vamos a ver es el de temperatura de motor. Vamos a ver y vamos a tener que controlar que lo que está leyendo el escáner sea realmente la temperatura. Muchas veces me he topado con vehículos que dice que están en 102 grados, que es el momento que mandan a encender el electroventilador, y al controlarlos con un termómetro, la temperatura real del motor son 115 grados. Lo cual es un desfasaje de, por ejemplo, en este caso, 13 grados. Es un montón. En vez de estar trabajando el motor en 102 grados y que la unidad de control esté calculando un mapa de inyección para un motor a 102 grados, no. Vamos a tener un motor trabajando por encima del límite de temperatura y con un mapa de inyección incorrecto. Ya todos sabemos lo que pasa con un motor que trabaja por encima del límite de temperatura, ¿no? Vamos a tener problemas en las juntas, deterioro en las mangueras, etcétera, etcétera, etcétera. Este desfasaje lo podemos encontrar tanto para arriba como para abajo. Si uno entra a leer temperatura de motor, por ejemplo, y nos encontramos con este valor, menos 40 grados centígrados, enseguida vamos a saber que hay una interrupción en el cableado o que se cortó la resistencia interna del sensor. Con menos 40 grados, la unidad de control va a mandar una cantidad de nafta inmensa por los inyectores y vamos a tener un funcionamiento horrible, probablemente ni siquiera arranque el motor. Pero bueno, es un valor que rápidamente podemos llegar a dar con un problema. Y luego vamos a tener TPS, ya sea TPS del modelo viejo o los TPS del modelo nuevo con mariposa electrónica. Bueno, también lo vamos a ver en porcentaje y podemos ver gráficamente el reflejo del voltaje. Siempre va a ser mejor igual probarlos con un osciloscopio que va a ser más preciso que la lectura del escáner. Pero bueno, en un diagnóstico así rápido, estamos hablando de un diagnóstico rápido como para saber dónde estamos parados. Por ejemplo, vamos a encontrar un motor con el pedal completamente levantado, vamos a encontrar, según determine el fabricante, por ejemplo, 0% de aceleración, ¿no? 0%. Otros, como por ejemplo los Rocam, andan cerca del 13%, con el acelerador suelto. En el momento de estar el acelerador completamente cerrado, nos va a indicar un 13%. Para este valor del TPS nos vamos a tener que estar apoyando siempre en tablas, ver qué es en tablas de información técnica, qué es lo que debería darnos según
lo demande el fabricante de la unidad de control, ¿no? O el fabricante del vehículo. Pero ¿qué pasa si entramos a TPS y el acelerador está suelto y encontramos un valor del 50%? Ya sabemos que no nos hace falta ir a una tabla para ver los valores. Ya sabemos que un 50% no es lógico en un acelerador que está suelto. A la inversa, lo mismo. Si uno aprieta el acelerador a fondo y ve que tenemos un 90%, bueno, listo, puede ser lógico. Apretamos el acelerador a fondo, del 13 nos vamos al 80%, puede ser lógico. Ahora, si apretamos a fondo y nos vamos a un 50%, sabemos que tenemos un problema. Porque estamos muy, muy lejos del 0 y del 100%. Generalmente no llegamos al 100%, llegamos a un 90%. Pero bueno, en algunos casos llegan al 100%. Pero si tenemos un valor demasiado, demasiado ilógico, bueno, ya no nos va a hacer falta ir a comprobar en las tablas. Todo esto para hacer un diagnóstico rápido nos va a servir un montón. Vamos a ver, vamos a ampliar un poco lo que es esto, las correcciones a corto y largo plazo. Bueno, correcciones a largo y corto plazo lo vamos a estar dejando para el video que viene, junto con, vamos a estar viendo distintos sensores, cómo funcionan, cómo probarlos, cómo diagnosticarlos. Así que bueno, les voy a pedir si se suscriben al canal, si les interesa seguir con todo esto, activen la campanita, así les avisa cuando subo un nuevo video. Y les quiero decir también que, bueno, pueden tomar este curso como un plan de estudio. Por ejemplo, si ustedes algo de los que yo les explico no les queda claro, YouTube está lleno de información al respecto. Por ejemplo, sensores de oxígeno, si quieren informar más y no quieren esperar otro video o no les queda claro mi manera de explicar, bueno, pueden, más que pueden, deben apoyarse en otras explicaciones, pero lo más importante es que les quede claro al momento de hacer un diagnóstico, al momento de enfrentarse a un auto, ver y asegurarse dónde está el problema antes de reemplazar o estar perdiendo el tiempo, que el tiempo en el taller es muy valioso también. Así que bueno, también les sugiero que tomen estos cursos como una guía de estudio. Por el momento, inmensamente agradecido que hayan llegado hasta este punto del video. Seguramente los voy a ver en el próximo. Muchas gracias por ver. En este caso vamos a ver en lazo cerrado. La presión del colector es buena. Los sensores de oxígeno está ciclando cerca de 0.